¿Y si te dijera que existe una carta que predijo el hundimiento del Titanic? No una profecía mística, sino las palabras de un hombre que, sin saberlo, escribió su propio epitafio, y el de más de 1500 personas. Esta es la historia de una carta que viajó desde el corazón del barco más famoso del mundo hasta nuestros días, para contarnos un secreto que el océano guardó durante más de un siglo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes y conmovedores del Titanic. Todos conocemos la historia, el coloso insumergible, el iceberg, la tragedia. Pero lo que pocos saben es que entre los objetos recuperados de las heladas aguas del Atlántico, se encontraba un mensaje que parece sacado de una película de suspenso. Para entender la importancia de esta carta, viajemos en el tiempo. Estamos en abril de 1912, el mundo está maravillado con el RMS Titanic, el barco más grande, lujoso y tecnológicamente avanzado jamás construido. La prensa lo llama el barco de los sueños y sus constructores aseguran que es prácticamente insumergible. Una afirmación que, como sabemos, se convertiría en la ironía más trágica de la historia marítima. El 10 de abril, el Titanic Sharpa, de Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York a bordo, viajan más de 2.200 almas, desde algunos de los hombres más ricos del mundo como John Jacobi, Astor Intravenosu, hasta cientos de inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. El ambiente a bordo es de euforia y celebración. Durante los primeros días de navegación, el barco es un hervidero de actividad, con cenas de gala, conciertos y una sensación general de invencibilidad. Nadie podía imaginar el destino que les aguardaba. Entre los pasajeros de primera clase se encontraba un hombre de negocios estadounidense llamado Alexander Oscar Halvorson. Viajaba con su esposa, Mary. Como muchos otros a bordo, Alexander estaba impresionado por la opulencia y la majestuosidad del buque. Tan impresionado, de hecho, que decidió escribirle una carta a su madre en Nueva York. La carta está fechada el 13 de abril de 1912, un día antes de la fatídica colisión con el iceberg. En ella, Halvorson describe con entusiasmo su experiencia. Habla de la comida increíble, de los lujosos salones y de la gente importante que ha conocido. Escribe en este barco. Es un gigante y está decorado como un palacio flotante. La comida y la música son excelentes. Describe su camarote, la sensación de estar en el mar a bordo de una maravilla de la ingeniería. Es el relato de un hombre feliz, disfrutando de un viaje que prometía ser inolvidable. Por entonces, en medio de todos los elogios, Halvorson escribe una frase que, leída hoy, nos pone la piel de gallina. Una línea que parece susurrar una advertencia desde el pasado. Dice así: ansí, todo va bien. Llegaremos a Nueva York el miércoles por la mañana. Una frase común, ¿verdad? Pero la que sigue es la que lo cambia todo. Este barco es tan grande que apenas notas que te estás moviendo. Es el más estable que he cruzado. Algunos dicen que nada podría hundir este barco. Aunque confieso que no me gusta tentar al destino. No me gusta tentar al destino. Pensemos en esa frase por un momento. Fue escrita menos de 24 horas antes de que el vigía Frederick Fleet gritara las famosas palabras «Iceberg, justo delante». Alexander Halvorson, rodeado de lujo y confianza, sintió una punzada de inquietud, una sombra de duda en medio de tanta arrogancia tecnológica. Es como si una parte de él intuyera que la confianza ciega en la máquina era, en sí misma, un peligro. La noche del 14 de abril, la historia que todos conocemos, se desató. El Titanic chocó contra el iceberg. El insumergible comenzó a hacer agua. El caos, el pánico y el heroísmo se apoderaron de la cubierta. Alexander Halvorson, lamentablemente, fue una de las más de 1500 víctimas que perecieron en las aguas heladas. Su esposa, Mary, logró subir a uno de los pocos botes salvavidas y sobrevivió. Pero, ¿qué pasó con la carta? Aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble. El cuerpo de Alexander fue uno de los recuperados del mar por el buque Macabenot, encargado de la lúgubre tarea de rescatar a las víctimas. Entre sus pertenencias, en el bolsillo de su abrigo, encontraron su cartera, y dentro de ella,
Manchada por el agua salada, pero sorprendentemente legible, estaba la carta que le había escrito a su madre. La carta nunca llegó a su destinataria original por correo, pero sí llegó a manos de su familia, que la conservó como una reliquia sagrada. Un último adiós de un ser querido. Durante décadas, fue un tesoro familiar, un recuerdo privado de una tragedia pública. La familia entendía su valor histórico y emocional, y la cuidó con esmero. No fue hasta 2017 que la carta salió a la luz pública de una manera espectacular. Fue subastada en el Reino Unido y alcanzó una cifra asombrosa más de 150,000 libras esterlinas, convirtiéndola en una de las piezas de memorabilia del Titanic más caras jamás vendidas. El mundo entero pudo conocer entonces las palabras de Holverson y su escalofriante presentimiento. Pero la historia no termina con la subasta. Recientemente, los avances científicos nos han permitido analizar esta carta de formas que hubieran sido imposibles hace solo unas décadas, y lo que se descubrió añade una nueva capa de misterio. Al analizar el sobre, los científicos encontraron trazas de una sustancia metálica específica. Después de cruzar datos, se dieron cuenta de que este metal era un componente utilizado en los remaches del casco del Titanic. ¿Qué significa esto? Algunos expertos en materiales e historiadores del Titanic han teorizado durante años que no fue solo el tamaño del iceberg lo que condenó al barco, sino también la calidad de los materiales. La hipótesis sugiere que los remaches de acero utilizados en algunas partes del casco eran de una calidad inferior a la especificada y se volvieron extremadamente frágiles con las bajas temperaturas del Atlántico Norte al chocar con el hielo. En lugar de doblarse, estos remaches simplemente se rompieron, permitiendo que las placas del casco se separaran y que el agua entrara a una velocidad catastrófica. El hecho de que se encontraran trazas de este metal en el sobre de Holverson es una conexión física, casi poética, entre sus palabras de advertencia y la posible causa material del desastre. Es como si la propia evidencia del fallo estructural del barco se hubiera adherido a su premonición escrita. La carta no solo nos habla de la soberbia humana, sino que también lleva consigo una pista física de la fragilidad material del coloso. Esta carta es mucho más que un simple objeto de colección. Es un testigo de papel. Sobrevivió donde más de 1,500 personas no lo hicieron. Es un documento que nos conecta directamente con el lado humano de la tragedia. Nos permite leer los pensamientos de un hombre común, atrapado en un evento extraordinario justo antes de que ocurriera. Los historiadores consideran esta carta una pieza fundamental, no porque revele un complot secreto ni una conspiración, sino por algo mucho más profundo. Nos muestra cómo la mentalidad de la época, esa fe ciega en la tecnología y el progreso, convivía con una ancestral prudencia humana. La frase "no me gusta tentar al destino" es el contrapunto perfecto a la arrogancia del barco insumergible. Piénsalo de esta manera: en un mundo obsesionado con la velocidad, el tamaño y la invencibilidad, la pequeña voz de la duda de un solo hombre resultó ser la más sabia de todas. La carta de Alexander Holverson nos recuerda que, sin importar cuán avanzadas sean nuestras creaciones, siempre estamos sujetos a las fuerzas de la naturaleza y a nuestra propia falibilidad. Hoy, la carta descansa probablemente en una colección privada. Un mudo recordatorio de que la historia no está hecha solo de grandes eventos, sino también de pequeñas historias personales. Una hoja de papel, manchada por el océano, que logró contar una historia que las toneladas de acero en el fondo del mar no pueden. Nos deja una pregunta inquietante para reflexionar. ¿Cuántas advertencias similares ignoramos hoy en día en nuestra propia carrera tecnológica? ¿Cuántas cartas del Titanic se están escribiendo en este mismo momento, advirtiéndonos sobre los riesgos que preferimos no ver? La historia del Titanic no es solo una historia sobre un barco que se hundió, es una lección sobre la soberbia, la humildad y el poder de las palabras. Una sola frase, escrita por un hombre común, ha resonado a través del tiempo con más fuerza que el estruendo del hielo contra el acero. Nos recuerda algo que nunca deberíamos olvidar. En la historia no se repite, pero ciertamente nos advierte. ¿Y tú qué habrías pensado si hubieras recibido esa carta antes de que el Titanic se hundiera? Déjamelo saber en los comentarios.
Si esta increíble historia te ha fascinado tanto como a mí, por favor, dale un me gusta a este video y considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda enormemente a seguir trayendo relatos asombrosos como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.